Bienvenidos niños y niñas una vez más a la clase de Ciencias Naturales correspondiente al segundo parcial del primer quimestre. El día de hoy vamos a conocer el uso e importancia de la biorremediación. Empecemos con una imagen. Vemos allí varias personas que están sacando desechos de la playa, específicamente del mar. Vemos que es una mancha negra, es petróleo, el cual están retirando del mar. Puede ser que haya sido una embarcación que cargaba este elemento, esta sustancia que puede ser bastante tóxica para las demás criaturas que conviven allí. Y vemos varias personas que están tratando de sacar esos desechos o ese petróleo que se encuentra en aquel lugar. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo eliminarías tú estas contaminaciones? Creo que la mayoría de nosotros haríamos lo mismo que hacen estas personas, ¿verdad? Tratar de sacar lo más que se pueda para así no dañar ese ecosistema. Pero existen maneras más prácticas de hacerlo y esas son las que vamos a analizar a continuación. Y es aquí donde empieza este tema, el cual es la biorremediación. ¿Qué es la biorremediación? Es el empleo de organismos vivos para eliminar o neutralizar contaminantes del suelo o del agua. Recuerden la imagen anterior. Varias personas tratando de retirar esos desechos que estaban en el mar. Es complicado hacerlo, pero existen unos métodos más eficaces. La biorremediación es una estrategia para mitigar la contaminación generada por la actividad humana. Muchas veces, este tipo de contaminación lo provocamos nosotros, los seres humanos, y no nos damos cuenta del daño que esto puede causarle a diversas especies. En esta pueden intervenir uno o más organismos vivos, tratándose de la biorremediación. Estos organismos se encargan de acumular y descomponer esas moléculas nocivas que se encuentran en aquella sustancia. Las convierte en moléculas simples o menos tóxicas. De esta manera ayuda bastante a mitigar o hacer menos fuerte el daño ambiental que puede ocurrir cuando se contamina un océano. Vemos allí una imagen ilustrativa que vamos a ir analizando de derecha a izquierda en sentido de las manecillas del reloj. Primero vemos un delfín que está nadando libremente. Luego, estas embarcaciones que muchas veces llevan petróleo o diversas sustancias tóxicas pueden ser regadas en el mar. Puede ser por medio de algún accidente o quizás provocada por el mismo ser humano. ¿Qué sucede entonces aquí? Aquí podemos observar que hay microorganismos o bacterias que están acumulando esos desechos. Luego observamos que esas bacterias, esos microorganismos pueden ser alimento de los peces. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que de esta manera podemos usar microorganismos para reducir el impacto y a la vez esos microorganismos pueden servir de alimento para especies que se encuentran en el mar. Y aquí viene una parte muy interesante. Los microorganismos, como las bacterias que vieron en la imagen anterior, son los más usados debido a que tienen la mayor capacidad metabólica y pueden descomponer casi cualquier compuesto inorgánico. Este tipo de bacterias son muy usadas cuando se dan estos casos de contaminación ambiental. Conozcamos los tipos de biorremediación. Remediación microbiana. Se refiere al uso de microorganismos directamente en el foco de la contaminación. Microorganismos como bacterias que son capaces
de recoger estos desechos e irlos desintegrando de manera natural para que el impacto no sea tan grave. Aquí tenemos una imagen ilustrativa. Vemos allí dos bacterias que están comiéndose estas sustancias. Dice, este hidrocarburo está rico, dice una bacteria a la otra. Entonces es como una manera de ilustrar y de dar a entender que eso es lo que hacen las bacterias. Consumen este tipo de sustancias. Conozcamos la degradación enzimática, que consiste en el empleo de enzimas, que son moléculas orgánicas, en el lugar contaminado con el fin de degradar las sustancias nocivas. Básicamente, si ocurre este tipo de daños al medio ambiente, se utiliza estas enzimas que lo que hacen es disolver o degradar este tipo de sustancias nocivas, de tal manera que no se vuelvan tan peligrosas para el resto de organismos que están cerca de aquel lugar. Conozcamos la fitorremediación, que es el uso de las plantas para limpiar ambientes contaminados. Existen diversas plantas que pueden absorber este tipo de sustancias, más que todo utilizan o absorben las sustancias minerales o ciertos componentes que se encuentran allí. Y de esta manera también reducen un poco el impacto ambiental. Perfecto, vamos con una actividad. Vamos a unir con líneas y a mencionar la característica de cada tipo de bioremediación. Tenemos allí los tres ejemplos que vimos anteriormente. Tenemos la bioremediación con agentes bacterianos. Tenemos por medio de enzimas ubicadas y colocadas por el ser humano. Y también por medio del uso de las plantas. Y aquí tenemos los tres tipos. La primera, obviamente, corresponde a la remediación microbiana, donde se utilizan los microbios para poder degradar un poco este tipo de sustancias nocivas. En la segunda imagen tenemos la degradación enzimática, en la cual se utilizan enzimas para poder evitar el impacto. Y también en la última tenemos la fitorremediación, en el cual se utilizan plantas que absorben un poco el material nocivo. Y este ha sido el tema del día de hoy. Hemos conocido el uso y la importancia de la bioremediación.